Saludos, gracias, misericordia y paz tengan todos. La Biblia es la palabra de Dios. Aunque en ella encontramos opiniones de hombres, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es suficiente para nosotros poder ser instruidos por ella y poder conocer de quién es Dios, quién es ese Dios que se menciona en la palabra. Y Él en su inmensa sabiduría nos ha dejado también escrito cómo Él quiere que sean ordenadas las cosas o cómo Él quiere que sean administradas las cosas aquí en la tierra. Nos ha dejado un orden divino, no solamente en el aspecto natural en la vida del hombre, sino también en el aspecto espiritual. Cómo Él quiere que sean llevadas las cosas en la congregación, en su iglesia, en su amado pueblo. A referirse en el aspecto espiritual, doctrinal, tenemos la doctrina de los apóstoles, el Nuevo Testamento. Después del libro de los Hechos está todo lo que Dios quiere que el hombre haga, su hijo, un creyente, en la iglesia, en la congregación. Y uno de esos aspectos que son relevantes es cómo debe ser el hombre que quiere administrar las cosas de Dios. El hombre que anhela obispado, dice la Biblia, el que está interesado en poder ser colaborador activo en el rebaño, aquel que quiere ayudar a sus hermanos, aquel que quiere contribuir a que sus hermanos anden de acuerdo a la misma palabra. En el libro o en la carta de Pablo a Timoteo, en la primera, conseguimos un perfil de cómo debe ser el hombre que anhela obispado, cómo debe ser un pastor, cómo debe ser un anciano. Esos son sinónimos. Allí encontramos todo un perfil de los atributos que debe reunir esta persona. Vamos a leerlo. En 1 Timoteo capítulo 3 dice versículo 1: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. De manera que es claro y sencillo de entender quién puede asumir esta responsabilidad. Primero debe ser un anhelo de esta persona, de este hijo de Dios. Él debe anhelar en su corazón el querer servir a Dios de esta manera. Pero no solamente está el anhelo, debe tener unas cualidades, debe tener unos atributos. De los atributos de los creyentes que encontramos en la palabra, este es el que está más desglosado y más específico en cómo debe ser un hombre que quiera administrar la grey de Dios. Porque debe tener en cuenta eso, no es su grey, no es su rebaño. El rebaño es del Señor. Estos hombres son colaboradores al servicio del Señor, pero debe tener ciertos atributos. Debe ser bien visto no solamente por los de adentro de la congregación, sino por los de afuera. Debe tener credibilidad entre sus vecinos, entre sus amigos, en su entorno. Debe ser una persona honorable, tener buena reputación y no ser conocido como pendencioso, como ocioso, como un mal padre, como un mal esposo, porque también eso es necesario. Ser esposo, dice, marido de una sola mujer, de manera tal que estamos viendo que esta responsabilidad debe ser asumida por un hombre.
no mujer. Y aquí es donde yo quiero entrar. Ese es el orden que Dios ha establecido para su iglesia. No es el orden que nosotros, los humanos, queremos imponer, sino qué nos dice la Biblia acerca de quiénes deben administrar las cosas de Dios. Y Dios ha sido claro que es al hombre a quien Él ha dado esta responsabilidad. Y nos lo deja claro aquí en su palabra cuando dice marido de una sola mujer. No dice esposa de un solo hombre. Y aparte le describe el rol de padre, tener a sus hijos en sujeción, que no sean hijos que sean conocidos como hijos desobedientes a los padres, como hijos irresponsables, como hijos que no atienden a las cosas de Dios, sino que él como padre de familia debe tener a sus hijos en el camino, también instruidos en el camino de la verdad, del evangelio. De manera entonces que es un hombre casado y es un hombre que debe ser padre. ¿Y por qué debe tener estos atributos? Porque el hogar, el matrimonio, es la primera escuela. Es allí donde el hombre se forma como esposo y como padre. Es el primer campo de entrenamiento donde el hombre va a resaltar esos atributos que Dios le da para ser administrado en su hogar. Dice la Escritura que si no gobierna bien el hogar, ¿cómo pretende administrar las cosas de Dios? Entonces no debe ser un mal marido, no debe ser un mal padre, no debe tener hijos desobedientes, hijos que sean conocidos como hijos rebeldes. Debe ser un hombre con todos los atributos de acuerdo a la palabra. Entonces es importante tener esto claro, porque a veces vemos en el entorno que nos rodea que hay hombres asumiendo esta responsabilidad, pero que no reúnen los requisitos que Dios ha establecido en su palabra, porque esta es palabra de Dios. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está dejando claro a su carta a Timoteo cuáles son los atributos que debe tener un hombre que anhela ser obispo, anhela ser anciano o anhela ser pastor. Y la Biblia nos enseña también que no está la responsabilidad en manos de un solo hombre, sino que deben haber varios. Cuando el apóstol Pablo se reúne con los ancianos, lo habla en plural, no en singular. Siempre va a haber varios, 2 o 3. La Biblia nunca deja potestad de uno la administración de una iglesia local. Siempre es plural, reunido con los ancianos. Y la Biblia siempre nos habla de 2, a partir de 2. Porque 2 son mejores que 1 si 2 se ponen de acuerdo, si 2 están congregados en mi nombre, y de allí en adelante. Pero siempre es necesario que haya multitud de consejeros, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. No que repose la administración de una iglesia, de una congregación en manos de un solo hombre. Deben haber varios. ¿Y cómo son escogidos? De acuerdo a este requisito que nos menciona la palabra, obispo. Luego vemos el diácono, que son otros requisitos muy parecidos, pero tienen otras cualidades también. Y vemos la diaconisa. Fíjese que en el caso del obispo, él tiene que ser apto para enseñar, no un neófito en las escrituras, no un nuevo creyente. Debe tener experiencia, madurez espiritual para poder administrar y para poder enseñar en la congregación. Cuán delicado es colocar a un hombre que no reúna estas cualidades a administrar una iglesia. Debe ser el Espíritu Santo el que guíe a una congregación para poder darle esa responsabilidad a un hermano que ya ha sido observado por la iglesia y que reúne estos requisitos. El no colocar a un hermano bajo estos requisitos de la palabra de Dios al frente de una iglesia local puede ser muy perjudicial para esa congregación. De manera que vamos a continuar en este estudio y espero me acompañes en los siguientes videos para poder tener claro cuáles son los requisitos que nos exige Dios. Espero puedas estar conmigo en los próximos videos y que tengas un feliz día.